Bien, dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, capítulo número 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Solamente eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. En este capítulo 3 de la carta a los Filipenses encontramos ahora a Pablo, quien nos habla un poco de cómo era su vida antes de conocer a Jesús, lo que significó para él encontrarse con él y lo que al presente, ya como un creyente, él hacía en su vida. Eso él lo resume en ese versículo 12 que acabamos de leer, y que él lo dice con un juego de palabras cuando dice: para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Él está hablando entonces de que el sentido de su vida cristiana era el de poder alcanzar aquello para lo cual él fue alcanzado. Y él se está refiriendo allí a aquella misión o propósito que toda persona tiene cuando viene a Jesucristo. Es interesante, hermanos, que Pablo no dice que él toda la vida cristiana, él la tiene enfocada en su salvación o en alcanzar la vida eterna. No es esa la finalidad de Pablo. Para él, ese tema de la salvación había quedado ya resuelto en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió allí. Y siendo ya salvado, el esfuerzo de su vida, lo que él vivía ya como cristiano, era el poder alcanzar el propósito para el cual Dios lo alcanzó a él. Entonces note, la prioridad de Pablo es muy diferente a la que a veces nosotros como creyentes tenemos, porque existen muchísimos creyentes evangélicos que tienen como meta en su vida el tema de su salvación, y que tienen que esforzarse, y que tienen que hacer aquí, que tienen que hacer allá, y que tengo que trabajar, y todo pensando en términos de la salvación. Pero repito, para Pablo ese era un asunto terminado, completo, al cual no se le podía poner ni mejora ni añadirle nada, porque la base de la salvación de él estaba en el tema de la fe en los méritos de Cristo al morir en la cruz. De igual manera nosotros tenemos la misma fe, el mismo mensaje, es el mismo anuncio el que hemos escuchado, y es de que Cristo Jesús murió por los pecadores, para que todo aquel que crea en él no se vaya a perder, sino que tenga la vida eterna. Entonces, cuando creemos en Jesús y lo recibimos como Salvador, la salvación la tenemos. Es lo que Jesús dijo: el que en mí crea vivirá, no vendrá a condenación, sino que vivirá para siempre. Claramente está diciendo Jesús que cuando creemos en él, lo dice claro, no vendrá a salvación, tiene vida. Nadie podrá arrebatarlas de mi mano, porque mis ovejas el Padre me las dio.
y nadie podrá separarlas de mí. Entonces, el tema de la salvación es algo completamente cerrado, terminado. Eso, hermanos, quedó resuelto el día cuando nosotros recibimos a Jesús, porque ese es el día cuando creímos. Entonces, ahí fuimos salvados. Allí, hermanos, esa obra redentora se completó. Ya siendo salvados, entonces hoy la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en la vida? Y por eso yo le resumía este capítulo 3, donde Pablo menciona esos tres elementos. Primero, cómo había sido él antes de conocer a Jesús. Segundo, cómo fue su encuentro con Jesús. Y tercero, cómo es su vida ahora, después de haber sido salvado por el Señor. Y en ese ahora es cuando él dice que toda su vida él la enfoca en alcanzar aquello para lo cual él fue alcanzado. Pero si uno pregunta, ¿para qué fue alcanzado Pablo? Una respuesta equivocada sería decir, fue alcanzado para la salvación. Pero Pablo aquí no está tocando ese tema en este momento. Sin duda que Pablo fue un elegido para salvación, como es elegido toda aquella persona que cree en Jesús. Pero ya salvados, hay una razón por la cual Dios nos alcanzó. Hay una razón para la cual Dios nos alcanzó. Dios no salva a las personas solo por el hecho de salvarlas. Es cierto, la salvación es algo importante. La salvación es algo que marca la diferencia entre vida eterna o muerte eterna. Pero mientras llega esa eternidad, todos los creyentes tenemos una tarea, una misión que debemos cumplir. Y esa misión es la razón para la cual Dios nos alcanzó. Cada persona tiene una misión diferente. Es decir, todos, hermanos, creemos en el mismo Jesús. La misma sangre de Cristo es la que perdona nuestros pecados. Tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, un único Padre. Todo eso lo hacemos juntos. Pero cuando ya hablamos de aquello para lo cual fuimos alcanzados, ahí es diferente para todos. Porque unos tendrán una tarea, otros fueron alcanzados con otro propósito. Por eso es que Pablo, en otra carta, Primera de Corintios, ahí él se pone a explicar cómo la iglesia, dice él, que es como el cuerpo humano, que de la misma manera que el cuerpo tiene muchos miembros, también la iglesia de Cristo está formada por muchas personas. Pero luego Pablo dice que cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. La mano hace una tarea diferente que la del pie. El ojo hace un trabajo diferente al del oído. Pero tanto lo que hace la mano como el pie, como el ojo, como el oído, todo se necesita para que el cuerpo funcione. Entonces, en la iglesia, cada uno va a tener una tarea diferente, una habilidad diferente, un don diferente. La clave de la vida cristiana es que alcancemos aquello para lo cual fuimos alcanzados. Porque no habría cosa peor en la vida que usted esté haciendo una tarea que no es la que de verdad le corresponde.
Imagínese que Beethoven, en lugar de componer música, se hubiera dedicado a ser herrero. Ninguno de nosotros conoceríamos el nombre de él. Pero qué bueno que se dedicó a aquello que era su verdadero talento. Lo mismo ocurre dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia todo es importante. Todo lo que se hace es importante, pero no todos podemos hacerlo todo. No, porque Pablo está diciendo que hay una razón por la cual el Señor nos alcanzó. Es decir, cuando Dios nos escogió para salvación, no solamente le vio a usted y él dijo, bueno, esta persona, aunque es un pecador o una pecadora, no merece nada de mí, pero yo la amo de tal manera que le voy a perdonar y la voy a salvar. Le salvó. Pero no solo vio eso, tener misericordia de usted y darle vida, sino que de una vez Dios pensó, esta persona me va a servir, cumplirá un trabajo, una tarea que es la que yo le voy a dar. Claro, a estas alturas, hermano o hermana, usted ya estará pensando, ¿y yo para qué fui alcanzado? ¿Para qué me llamó el Señor? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? Si usted me pregunta a mí, yo lo que le respondo es, no lo sé. Porque yo no soy Dios, yo no puedo decir qué es lo que cada persona hará, yo no lo sé. El único que lo sabe es Dios. Y la única otra persona que puede saberlo es usted. Lo número uno entonces, hermanos, es comprender para qué el Señor me llamó. ¿Para qué el Señor le llamó a usted? ¿Para qué lo alcanzó? No solo lo alcanzó para salvarle el pellejo, que escapara de la condenación. No solo para eso. Hay algo que Dios quiere que usted haga. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esa es la pregunta que usted debe hacerse. Si no tiene la respuesta, es muy sencillo. Pregúntele a Dios. Porque ya le dije, solo Él y usted lo puede saber. Él porque es quien le llamó, quien le alcanzó para algo. Y usted porque usted es el que tiene que hacer la tarea. Entonces, si no sabe cuál es la tarea, pregúntele a Él. No habría cosa peor de que lo contrataran usted para un empleo, usted se presenta el primer día de trabajo y no sabe qué esperan de usted y no pregunta a usted. Entonces, al no preguntar, ¿qué va a hacer? Usted puede decir, bueno, voy a hacer lo mismo que están haciendo los otros. Pero ¿qué tal si a usted lo contrataron no para hacer lo mismo? Para hacer lo mismo ya hay dos o tres. Quizás le contrataron a usted para otra cosa. Para ser un buen trabajador, una buena trabajadora, debe preguntar, ¿cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Por esta empresa, por este negocio, por este taller, lo que sea. Igual es en el Evangelio. Debemos preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? En el caso de Pablo, yo diría que fue fácil porque el mismo día de la conversión de Pablo, bueno, no el mismo día, en realidad fueron 3 días después. 3 días después de su conversión, llegó aquel hermano que se llamaba Ananías a orar por Pablo para que recobrara la vista. Y ahí fue cuando le dijo, el Señor te ha escogido para que anuncie su evangelio a los gentiles, para que los saques de las tinieblas a la luz, para que los traslades del reino del maligno al reino del amado Hijo de Dios. De una vez le dijo para qué Dios lo había alcanzado: para llevar el evangelio a los gentiles.
Ahora usted podrá decir, ah, bueno, entonces esa es mi tarea, llevar el evangelio a los gentiles. Yo no lo sé, porque no es la única tarea que hay. ¿Qué tal? ¿Qué tal si Dios a usted lo ha escogido para llevar el evangelio no a los gentiles, sino que a los judíos? ¿O cree usted que no hay que llevarle el evangelio a los judíos? Claro que sí, ¿verdad? Yo conozco a un misionero, fíjese qué interesante, él es japonés. ¿Qué cosa, verdad? Japonés. Y Dios lo llama como misionero para ir a presentar el evangelio a los judíos. Él vive en Jerusalén, tiene décadas de vivir ahí, aprendió el hebreo y evangeliza a los judíos en su idioma, como debe ser. Yo tengo, hermanos, le diría como unos 19, 20 años de conocerlo a él. Un gran hermano muy sencillo, muy dedicado a su tarea. Pero mire qué interesante, ¿verdad? ¿Quién se le ocurriría, verdad? Un japonés que es llamado por el Señor para ser misionero a los judíos. Él no le predica a los gentiles, le está predicando a judíos. Y en otra ocasión, hace años se lo conté, pero por lo que aquellos que no lo han oído, andando en el Amazonas, porque unos hermanos me invitaron a entrar en un barco al Amazonas, adentro de la selva del Amazonas. En el mismo barco en que íbamos con estos hermanos, iba un coreano con su esposa, coreana también. Entonces, en el barco, yo no los había visto porque como es grande y van varias personas, pero yo escuché coreano y dije, ¿quién está hablando coreano en el Amazonas, allá en medio de la selva del Brasil? Entonces comencé a buscar por dónde era que se oía y cabal, los encontré. Era esta pareja. Bueno, en ese momento yo vi dos coreanos hablando entre ellos. Y traté de hablar con ellos en diversos idiomas, o sea, español, portugués, porque como estaban en Brasil, o sea, yo no sabía que hablaban. Y ellos hablaban portugués, pero con mucha dificultad. Y hasta que finalmente caímos en el inglés y ahí ya pudimos comunicarnos un poco más. Y yo comencé curioso, ¿verdad? ¿Y ustedes qué andan haciendo aquí, verdad? Bueno, para no hacerle larga la historia, como coreanos, ellos nacieron allá en Corea del Sur, ¿no? Cristianos, se convirtieron y luego el Señor les hace un llamado. Bueno, primero ellos van a las universidades coreanas donde se gradúan en lingüística, todas las carreras que tienen que ver con lenguas y traducción. Y luego ahí reciben el llamado para ir a una comunidad, le llaman en Brasil, nosotros diríamos una etnia, diríamos, que vive dentro del Brasil y que viven en edad de piedra todavía. No hablan español, no hablan portugués porque están adentro. Creo que eran como 11 días, si mal no recuerdo, de viaje sobre el río Amazonas para llegar donde ellos vivían. Entonces, por alguna razón, otros lingüistas que habían llegado antes habían descubierto que la lengua que habla esa etnia dentro del Amazonas tiene gramaticalmente estructuras muy parecidas a las del coreano. Fíjese qué cosa. Y ellos allá en Corea, como estudiantes de lengua, se enteran de esa cercanía que había de las estructuras gramaticales, de cómo hablaba esta gente y de cómo era el coreano. Entonces dijeron, entonces es fácil aprender esa lengua de esa etnia. Y la aprendieron. Entonces, en el momento que yo los conocí, ya ahorita ya no me voy a acordar, hermano, porque eso fue hace años, pero ellos llevaban años viviendo en Brasil. Ellos vivían en una ciudad que se llama Manaus. Manaus es la ciudad más grande, más importante que hay donde desemboca el Amazonas. Entonces, es la ciudad de entrada, diríamos, al Amazonas, por lo menos del lado de Brasil.
Ellos ahí vivían y como están casados y tienen hijos, entonces los hijos ahí se quedan para que vayan a estudiar, para que vayan a la escuela. Pero ellos toman ese barco y se van al fondo de la selva. Entonces ya tenían años de estar conviviendo con la etnia y al mismo tiempo ellos estaban traduciendo el Nuevo Testamento. Pero uno, hermano, puede decir: qué bonito traducir el Nuevo Testamento, pero ellos lo estaban haciendo todo en forma. Antes de traducir el Nuevo Testamento a esa lengua, que no recuerdo cómo se llamaba, lo primero que hicieron fue elaborar un diccionario de esa lengua. Entonces, él me comenzó a hablar que para hacer el diccionario, bueno, para que la etnia se acostumbrara a ellos, años. Para aprender el idioma de ellos, otros años. Para elaborar el diccionario, eran otros tantos años. En esa tarea estaban en el momento que yo los conocí. Y me dijo: cuando ya tengamos el diccionario terminado, entonces ya viene la otra etapa. Me dijeron que es, en base al diccionario, traducir el Nuevo Testamento a la lengua de ellos. Y después, ¿qué? Le dije yo: como ellos no saben leer ni escribir, ni su lengua, entonces tenemos que enseñarles, tenemos que inventar una forma de escribir la lengua de ellos. Y él me dijo: era en serio, que la idea era de que iban a usar los caracteres, o para decirlo de otra manera, las letras que no son letras en realidad, que se usan en coreano. O sea, iban a utilizar los caracteres coreanos para poder escribir, hacer el lenguaje escrito de esa lengua. Y cuando ya hayamos hecho el lenguaje escrito, viene la otra tarea, que es enseñarles a leerlo. Y cuando ya hayan aprendido a leerlo, entonces les entregamos el Nuevo Testamento para que lo lean en su idioma. Y yo le pregunté: ¿y eso cuánto tiempo les va a tomar? O sea, porque estaban en la etapa, ya se habían ambientado, digamos, ya la etnia los había aceptado, ya habían aprendido el idioma, estaban haciendo el diccionario, faltaba hacer la traducción, faltaba hacer el lenguaje escrito, enseñárselo a la gente, y cuando estuvieran ya alfabetizados, darles el Nuevo Testamento. Pero él me fue diciendo cuántos años para cada cosa, porque ya llevaban años haciendo eso. Entonces, al hacer una cuenta, hermanos, el resultado era de que toda la vida les iba a tomar eso. O sea, todo lo que era la vida de ellos. O sea, no recuerdo si eran algo así como 60 años para todo el proceso, algo así. Es decir, ellos van a terminar eso ancianos. Cuando yo los conocí andaban como por los 35 ellos, más o menos, una pareja joven. Y entonces yo les hice la pregunta: ¿cuántas personas hablan ese lenguaje? Y me dijeron: se sabe que hay unas 600 personas. Yo no pude menos que admirarlo, hermano. Dedicar toda la vida, bueno, de él, de su esposa, de sus hijos, que son coreanos, pero están recibiendo clases en portugués porque viven en Brasil. Y iban a vivir toda la vida. Esos niños ahí van a crecer, quizás ahí se van a casar, quizás ahí van a hacer su vida. O a saber si a los 18 van a volver a Corea y sus padres los van a ver allá de tiempo en tiempo. Todo ese sacrificio por 600 personas para que puedan tener el Nuevo Testamento en su lengua. Después, hermano, alguien va a aparecer que hará la traducción del Antiguo Testamento para que tengan toda la Biblia, ya con el camino bastante andado, porque van a tener una lengua descifrada, digamos, escrita, y con un diccionario ya va a ser mucho más fácil traducir el Antiguo Testamento. Ahora yo le pregunto, y eso es lo que yo admiré de ellos: ¿quién hace eso? ¿Quién hace ese sacrificio de entregar la vida por unos poquitos? ¿Y quién nos va a reconocer a ellos, hermanos? Cuando terminamos de hablar, hermanos, que eso nos tomó, no sé, como una hora platicando, ellos estaban agradecidísimos, muy agradecidos de que yo haya tenido interés en platicar con ellos y preguntarles qué estaban haciendo.
muy agradecidos. Y luego nos pusimos a hablar ya de Corea. Yo les conté de que había estado allá, las iglesias que había visitado, donde había predicado. Y, sí, me dijeron, sí, ese pastor lo conoce. Esa iglesia donde predicó, ahí es donde nosotros nos congregábamos. Que no era la del pastor Cho, sino que es una iglesia bautista, pero en Corea todos los bautistas son pentecostales. Bueno, yo creo que allá todas las iglesias son pentecostales. Yo no he conocido cosas diferentes. Todos hablan en lenguas, todos ayunan, todos creen en la sanidad divina, aunque sean bautistas o lo que sea. Entonces, eso nos demuestra que no todos vamos a hacer lo mismo, hermano. No todos van a ser lingüistas, no todos van a ir al corazón del Amazonas a hacer una traducción del Nuevo Testamento. Algunos nunca van a traducir, hermano, a nada el Nuevo Testamento. Pero hay otros que sí. Unos serán predicadores, otros, hermanos, serán médicos, y quizás como médicos van a encontrar ahí el campo para el trabajo. Porque usted puede decir, yo fui alcanzado para anunciar el evangelio. Muy bien, pero ¿cómo? Porque hay muchas maneras de anunciarlo. Entonces, ¿cómo lo vas a anunciar? ¿Siendo pastor? ¿O lo vas a anunciar siendo evangelista? ¿O lo vas a anunciar escribiendo libros, por ejemplo, para la evangelización? ¿O lo vas a anunciar distribuyendo la Biblia? ¿O vas a anunciar el evangelio componiendo música? ¿O vas a anunciar la Biblia a través de las artes? ¿O vas a anunciar el evangelio con tu conducta? ¿O vas a anunciar el evangelio con obras de misericordia? Quizá construyendo un hospital, como otros han hecho en otros países. Y de esa manera es como dan testimonio. Entonces, decir, yo fui alcanzado para anunciar el evangelio, eso no dice mucho, realmente no es una respuesta. Entonces quedas en lo mismo, porque entonces no sabes qué es aquello específico a lo cual el Señor te llamó. Pero Pablo sí sabía, y él sabía que su meta, el Señor se le había dicho, era ser predicador a los gentiles. Y por eso es que Pablo dice, el Señor me llamó a anunciar el evangelio a los gentiles, así que honro mi ministerio. Y como lo dice acá, lucho, prosigo por alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Yo quiero asir aquello para lo cual yo fui asido, para lo cual Jesús me tomó. Entonces, ¿para qué te tomó el Señor a ti? Esa es la pregunta. Te tomó para que hables en lenguas, te tomó para que profetices, te tomó para que seas anfitrión, te tomó para que enseñes a niños, te tomó para que evangelices en la universidad, a los doctores, a los maestros universitarios. Es ahí tu tarea. A veces, hermano, yo tengo sorpresas gratas, agradables, cuando encuentro personas así que están en el campo de la academia y de repente me saludan como creyentes. Y más agradable para mí es cuando me dicen que es de aquí, de Elim. Hace poquito, no me acuerdo en qué culto fue, hermanos, que lo mencionaba, pero en este tema de la construcción de la iglesia, y usted sabe que tenemos años de andar buscando un financiamiento, pues nos hablaron de una financiar, un banco. Unos hermanos consiguieron una cita con el presidente y me dijeron, hablé con él, me dice, a ver qué tal. Bueno, y yo fui, y cuando llego encuentro que era un muchacho, o sea, joven, y era el mero mero. Y él me recibió muy amable. Ahí nos sentamos en la sala de la oficina de él y comenzamos a platicar. Y yo le hice un resumen de lo que era la iglesia, de qué queríamos hacer, cuál era el concepto. Pero yo veía que él rápido todo lo entendía y no me hacía ninguna pregunta. Entonces me extrañó de que él muy fácil entendía. Bueno, total que hablamos y él me dijo, mire, existen estas opciones, y me estuvo explicando. Algunas de ellas las conocíamos, otras no. Lo que le quiero contar es que cuando ya terminamos de hablar de eso, y como habían otras personas
de ahí del banco que él había llamado, y luego se levantaron, se fueron porque habíamos terminado. Y cuando ya nos quedamos, él me dijo: mira, hermano, me dice, yo soy del IN, me dijo. Y me comenzó a contar que desde niño él se ha congregado aquí en la iglesia. Me dice: mis padres, ellos se casaron en la iglesia, yo ahí nací, me dice. Yo era, me dice, el que andaba ahí entre las sillas, y ahora es el presidente de esta entidad. Entonces, así que me dijo con toda confianza, me dice: usted venga aquí cuando quiera, me dice, y en lo que yo le pueda servirle, a la orden, me dijo. Entonces, son sorpresas sagradas. Entonces, son maneras de servir a Dios, porque eso se necesita. Y la iglesia también, hermanos, necesita personas que conozcan. Esa fue otra sorpresa agradable en este tema, hermanos, del diseño de los nuevos edificios, que hace años se hicieron, ¿no? Necesitábamos a un experto en el tema medioambiental, que es una de las cosas más difíciles de trabajar en el país. Y estábamos en eso, dónde conseguir un profesional de eso. Y uno de los que estaba ahí, que es un cristiano, él no se congrega aquí, pero él es cristiano, me dijo: pastor, me dice, ¿y para qué se está preguntando eso si ahí en la iglesia usted tiene el mejor, el experto, el maestro en el tema ambiental? ¿A dónde? Le dije: allí, me dijo, en Soyapango, allí va su iglesia. ¿Y quién es? Le dije, y me dio el nombre. Y claro, el nombre para mí no significaba nada, pero yo vine y pregunté: hermanos, ¿quién es este hermano? Y me dijo: es fulano, es un hermanito que se sienta ahí, mire, en esta primera fila, ahí se sienta con su esposa todos los domingos. Normalmente viene al culto de las 7, algunas veces al segundo culto, pero no puedo dejarlo de ver porque está ahí en la primera fila. Y yo lo había visto muchas veces, hermano, pero yo ni sabía. Y resulta que él es un maestro en ese tema. Entonces lo invitamos a una reunión y él llegó. Hermano, Dios le bendiga, me dijo. Él era, bueno, hasta hoy él nos sigue ayudando. Él nunca cobró nada, fíjense. Todo su trabajo lo hizo por amor, me dijo. Y hasta hoy él nos sigue asesorando todavía. En este momento nos sigue asesorando y lo hace sin cobrar nada. Él no es parte del equipo del proyecto, pero él lo hace con todo amor. Si es su iglesia, necesitamos esa gente. Es cierto, necesitamos líderes, necesitamos anfitriones, necesitamos quien enseñe a los niños, pero también necesitamos gente así. Pero no quiero, hermano, que usted piense de que todo es de ser profesionales o cosas así, porque se necesitan, pero también se necesita, hermano, electricistas, gente que haga la limpieza, de todo. Entonces hay muchas maneras. La clave está, hermano, en que nosotros descubramos. Y cuando ya sabemos para qué el Señor me alcanzó, entonces, hoy yo debo alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Fíjese, es bien fácil perder el norte, perder la meta, sobre todo en la época actual. Hace, que le digo, 15 años atrás, hermanos, nosotros no sabíamos de ningún predicador, por ejemplo, en Paraguay o en Uruguay o en el norte de Argentina. No sabíamos nada. Pero hoy, con el tema de las redes sociales, usted puede estar oyendo un predicador de la Patagonia y quizás ni se imagina dónde queda la Patagonia, ¿verdad? Pero hay pastores y hay iglesias ahí. Entonces, ¿qué sucede? De que entonces usted ve de que fulano hace esto, tal ministerio hace esto otro. Hay hermanos que me han dicho a mí: hermano, ¿y usted por qué no hace esto? Porque han visto que otros ministerios, quizás allá por Vietnam, lo hacen. ¿Y por qué no lo hace usted? Y yo les digo: hermanos, el día que el Señor me muestre que eso es lo que tenemos que hacer, eso vamos a hacer. Porque esa es una trampa. Como aquel lo hace, yo tengo que hacerlo. Como aquel, no sé, ¿qué hace, hermano? Fundó un seminario, yo tengo que hacerlo también. Como aquel fundó una escuela para niños, yo tengo que hacerlo. Como aquel fundó un asilo para leprosos, yo también tengo que hacerlo. Cuando
la lepra no es importante en nuestro país, ¿verdad? Casi no hay. Entonces, si yo voy a andar imitando lo que los otros hacen, no voy a alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Quizás el Señor me alcanzó para algo más sencillo. Y eso es todo lo que Dios quiere que yo haga. Y por eso es por lo que Dios me va a pedir cuentas. Quizás el Señor me llamó para, o sea, le estoy hablando hipotéticamente, o sea, yo sé para qué me llamó, ¿verdad? Pero me estoy poniendo en un término neutro, ¿verdad? Si el Señor me llamó para una cosa sencilla como para poner el arranque de una iglesia, pues esa fue mi tarea. Y luego vendrán otros, como Pablo decía, yo puse la piedra de fundamento, ahora que vengan los demás y que cada uno, ahí vea cómo sobreedifica sobre la roca. Una de nuestras iglesias más numerosas en los Estados Unidos fue fundada, fue iniciada por un hermano que, fíjese que hoy ya ni vive en la ciudad donde esa iglesia se ubica. Y es un hermano que, bueno, yo lo conocí aquí en El Salvador, luego se fue. Y allá, cada cierta cantidad de años nos encontramos. El año pasado creo que fue la última vez que lo encontré con su esposa, que también era una hermana de acá. Y platicar, yo estaba platicando con él porque tenía años de no verlos, acordándonos pues de cuando, platicando con él, yo caí en la cuenta. Bueno, dije yo, si esta iglesia en la cual estábamos en ese momento la fundó él, yo no le dije nada ni le recordé, pero esa es la historia, o sea, porque yo sé cómo esa iglesia comenzó. Entonces fue él. Claro, él, hermano, la dejó como un grupito de gente y luego llegaron otros. Bueno, hoy es una iglesia que tiene un edificio propio y que han construido. Yo diría que ahí se congregan, calculo, unas 2,000 personas más o menos. Pero él fue el que la comenzó. Y él no tiene ninguna envidia. De hecho, llegó a la iglesia porque sabía pues que ese día yo iba a predicar. Entonces llegó por saludarme. Entonces, hay personas que esa es la tarea, que ponen la semilla, y otro será el que riega, otro será el que va a venir a deshiervar, otro será el que va a recoger la cosecha. Quizás el que recoge la cosecha dice, miren qué maravilla todo lo que este hombre cosechó. Pero la historia es de que hubo otros que trabajaron antes para que él pudiera cosechar esto. Entonces no importa, hermanos, que aquello para lo cual fuimos alcanzados sea sencillo, sea humilde, es más importante de lo que nosotros imaginamos. No hay que despreciar nada. Y por eso Pablo decía, yo no me considero perfecto. Es más, decía Pablo, ni siquiera considero que ya alcancé lo que tenía que alcanzar. Pero eso sí, prosigo, sigo luchando por alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Que no fue solo salvarlo del infierno, sino que era que hiciera algo. Y lo hizo. Y Pablo hizo esa tarea. Y hoy ya no se necesita otro Pablo. Porque hay gente que dice, ¿a dónde están los Pablos de ahora? No hay ni uno. ¿Por qué? Porque ya Dios no necesita otro Pablo. Solo necesitó uno que fundara iglesias, que escribiera una parte de los libros del Nuevo Testamento. Ya no necesita que otro fulano venga a escribir más para añadirle al Nuevo Testamento. Ya estuvo. Él ya no necesita otro Pablo. Dios lo que necesita es de ti. A ti es a quien te necesita ahora. En uno de los libros que escribió el pastor Cho, él cuenta eso, que en su juventud él quería ser como Billy Graham. Él quería ser el Billy Graham de Corea. Y eso le pedía a Dios, orando, le decía, Señor, yo quiero ser como Billy Graham. Hasta que un día Dios tuvo compasión de él y le dijo, mira, yo no quiero que tú seas Billy Graham. Yo no quiero otro Billy Graham porque ya tengo uno. Yo lo que quiero es que tú seas Cho. Yo necesito un Cho. Y lo tuvo. O sea, él aceptó que su finalidad era otra.
él partió con el Señor a principios de este año, o a finales del pasado me parece que fue, pero hace poco, y cumplió su tarea. Ya no necesita Dios otro Cho. Dios no necesita otro Yeye Ávila, no necesita otro Luis Palau, que también acaba de morir. Dios ya no necesita, te necesita a ti. Y esto no significa que vas a ser conocido mundialmente, tal vez sí, tal vez no, pero eso no es lo importante. Lo importante es que alcances aquello para lo cual fuiste alcanzado, y que cuando llegue el día final y nos presentemos delante del Señor, le podamos decir: Señor, yo no lo pude hacer todo, pero lo que me pediste es que hiciera, eso hice. Aquí está el talento que me diste. Y entonces nos dirá: bien, buen siervo, fiel, entra en el gozo del Señor. Así es, no te va a exigir cuentas de aquello para lo cual no te llamó. Si no te llamó para que escribieras una enciclopedia bíblica, no te preocupes, otro lo va a hacer. Pero si a ti te llamó para, no sé, barrer el local de la iglesia, para que los hermanos encuentren bien limpios y que la gente diga: da gusto ir ahí, que aunque hay mucha gente, pero siempre está limpio. Eso es lo que el Señor te va a demandar. Entonces, como Pablo, hermanos y hermanas, prosigamos hasta asir aquello para lo cual fuimos asidos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Si este es su caso, yo le invito para que hoy usted pueda entregarse al Hijo de Dios. Quizás nunca pasó por su mente que todos existimos y tenemos vida por algo. Hay una razón, hay una misión para cada uno, hay una tarea que debemos hacer. Pero es cierto, la tenemos. No hemos venido solo para gastar aire en este planeta, a gastar agua. Hay un propósito. Si tú no lo sabes, hoy puedes recibir a Jesús. Y al creer en Jesús, quizá pueda ser como Pablo, que poco después de su conversión, el Señor le dijo: yo te alcancé para que tú seas predicador a los gentiles. Puede ser que Dios se lo diga pronto, puede ser que se lo diga más adelante, pero todos tenemos una tarea que hacer. ¿Quiere recibir a Jesús? Póngase en pie entonces. Ahí en el lugar donde se encuentra, póngase en pie. Lo que queremos es orar por usted. Y por eso le pedimos ponerse en pie, para saber si hay personas por las cuales orar. ¿Hay alguien que lo hace? Póngase en pie. Hoy es cuando el Señor le está llamando. Hoy es cuando usted puede encontrarle sentido a la vida. Si usted es de aquellos que piensan que la vida es un absurdo, que no tiene sentido, ¿para qué venimos a esta vida? Cristo tiene una respuesta. Él tiene una explicación que darte. Recíbele como Salvador. Ponte en pie. Hoy es tu momento para que encuentres el sentido de tu existencia. Ponte en pie. Vamos a orar. Recibe a Jesús. En Él hay salvación, hay perdón. Muy bien, aquí adelante hay un jovencito. Dios lo bendiga. Qué bueno que siendo muy joven lo recibe a Jesús, porque será una vida con sentido, con propósito. Alguien más puede ponerse en pie. Alguien más que necesita a Jesús, póngase en pie. No importa que usted tenga 65 años, 70, no importa. Siempre hay una tarea. En el reino de Dios nada sobra y nada es inútil. Todo sirve.
Para Dios todos somos útiles. ¿Alguien más puede ponerse en pie? Venga el Señor Jesús. Venga, vamos a orar por usted. Amplío la invitación también si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse para encontrar el sentido de su vida. Póngase en pie ahora para reconciliarse con el Señor y vamos a orar por usted para reencontrar el sentido de su vida, si es que ya lo tenía y si nunca lo comprendió y a lo mejor por eso se alejó del Señor. Hoy es el momento para reconciliarse y la gracia del Señor le iluminará. ¿Quiere reconciliarse? Póngase en pie. Venga. Es hoy cuando usted puede aprovechar. Voy a hacer ya la última invitación y luego vamos a orar. Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, póngase en pie ahora, porque esta fue ya la última invitación que hice. A usted que nos ve por televisión, también quiero invitarle para que se una con nosotros en oración y pueda recibir a Jesús. Oremos ahora. Señor, te damos las gracias por este jovencito que aquí está abriendo su corazón a ti. También te pedimos por aquellos que a través de televisión, radio o internet también abren su corazón para creer en ti, para recibirte como Salvador. Padre amado, dales vida nueva y que en este encuentro que tienen contigo puedan saber para qué fueron alcanzados y que así toda su vida pueda estar dedicada a alcanzar aquello para lo cual tú les alcanzaste. Ayúdanos a todo tu pueblo también, aquellos hermanos, hermanas que todavía no tienen claridad de qué esperas de ellos. Háblales, Señor, muéstrales, indícales cuál es la tarea, cuál es la misión que tú les has encomendado y que quieres que hagamos. Y una vez lo sepamos, Señor, igual que Pablo, ayúdanos a proseguir, a luchar, a esforzarnos por cumplir con esa tarea y que nadie nos desvíe, que nadie nos vaya a poner otras tareas sino aquella a la que tú nos llamaste. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén.